Bien, buenas noches a todos, deseando que se encuentren bien. Hoy vamos a tener la oportunidad de hacer la última sesión práctica, ya en lo que tiene que ver pues, con sistemas pues, aplicativos dentro del campo de los circuitos eléctricos. Toda vez que la próxima sesión pues, va a ser una sesión de cierre donde ya ustedes tendrán la oportunidad de evaluar un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, hoy tenemos realmente una práctica muy sencilla. La idea, el propósito que tiene es que pues, ustedes tengan la oportunidad de, digamos, de conocer, dominar lo referente a el tema de los transformadores, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la guía, sigue el procedimiento que se indica en la guía de laboratorio. Anote los resultados obtenidos, incluye el análisis teórico y finalmente realice las conclusiones respectivas. Entonces, se llama transformadores, como ya les comentaba. Objetivos que tiene esta guía o esta práctica de hoy: determinar la relación de espiras de un transformador dado, medir el efecto de aumento de la corriente en el arrollamiento secundario, corriente de carga sobre la corriente del primario, corriente de fuente, hacer la prueba de resistencia de un transformador. Entonces, dentro de los materiales, hablamos de tener en cuenta el multímetro, protoboard, cables de conexión, cable pues para hacer las conexiones considerando pues una presencialidad total, resistencias de 50 ohmios, 100 ohmios, 200, 500, 1K, ya mire que ahí está 10 vatios, transformadores con su secundario, la central, papel y lápiz. Aquí sí, no sé si ustedes en el curso de circuitos eléctricos trabajaron el tema de los transformadores, no tengo conocimiento de ello, pero Sí, pues, profe. ¿sí lo trabajaron? Señor. Ah, bueno, entonces ya ustedes saben pues qué se espera de un transformador, cuáles son sus características. De todas maneras, hay unas preguntas, ¿no? ¿Qué es un transformador? ¿Cuáles son los tipos principales de transformadores? ¿Cuál es la relación entre el número de espiras y el voltaje de un transformador? Y los símbolos de los transformadores. Pero como si lo trabajaran en la clase, entonces, pues por ejemplo, me parece muy bien. Aquí dice, bueno, mida la resistencia del primario y secundario del transformador, anote los resultados. Por aquí habla de una tabla, pero en este caso, bueno, serían resultados aparte, porque esta es otra tabla que hizo una reforma allí. Medir y anotar la resistencia entre arrollamientos y entre cada arrollamiento y la carcasa. Entonces ustedes, esos valores, es decir, lo que pasa es que eso tiene sentido cuando ya uno tiene realmente un transformador físico, no un transformador real. Por eso es que yo les saco una transformación a la tabla para que ustedes no se vayan a confundir, pero sí dejé de todas maneras esas partes del procedimiento ahí para que ustedes las tengan en cuenta. Lo que vamos a mirar en esencia es, digamos, este circuito. Aquí tenemos pues el símbolo del transformador. Ya ustedes entonces identifican lo que es primario, identifican lo que es el secundario, entonces dice, mira las tensiones de voltaje primario entre los extremos del primario y voltaje secundario entre los extremos del secundario, calcule y denote la relación de espiras dependiendo pues, de los valores que se presentan allí. Y acá dice, conecta una resistencia en paralelo en el secundario y vaya colocando los valores pues allí que se presentan. Entonces, tengo por aquí dentro del simulador, vamos a mirar pues cómo nos va con una relación que saqué allí. Vamos a buscarlo. A ver dónde está. Este es. Entonces, vamos a hacer una prueba aquí rápidamente con este transformador. A ver qué relación tiene él allí. Vamos a llamar unas fuentes. Entonces, en este caso, llamamos esta. Y por acá vamos a tener la ocasión de
colocar un multímetro y medimos, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, señor, lo coloco aquí. Entonces, voy a medir entre estos puntos. Y este lo voy a colocar aquí. De esta forma. Y de esta otra manera. Vamos a, entonces, bueno, como vamos a considerar una señal de la red normal, entonces diremos que está a 60 voltios. Y entonces vamos a mirar nosotros el voltaje del primario, digamos que sea 169.7 voltios como es el voltaje pico, entonces para que nos dé el valor eficaz aproximadamente de 120. ¿Listo? Entonces vamos a ver si nos mide allí o nos pide que le coloquemos terminal de tierra, pero aquí vamos a colocarle que sea voltaje en alterno. Vamos a ver qué pasa si nos funciona así. No, nos pide la tierra. Entonces, ahí también él es receloso. Entonces vamos a colocarle la tierrita de eso. No hay ningún problema. Vamos a ver esta parte de aquí. Entonces, coloquémosla aquí. Vamos a revisar. Muy bien. Entonces, allí, bueno, está indicando que tiene una salida secundario de prácticamente 24 voltios, que sería como hablar de uno de 2 y 12, ¿no? O sea, es normal. Voy a colocar otro multímetro para revisar lo que nos dé aquí a nosotros en la parte de primario, para que verifiquemos tanto primario como secundario. Y también lo voy a decir que sea voltaje, pero en alterno. Entonces, mire que yo les decía, colocó 169.7 voltios pico para que cuando ya midamos el valor RMS, con la ayuda del multímetro nos dé aproximadamente el valor de 120 voltios, ¿no? Que uno pues espera. Y ahí tenemos nosotros que en efecto pues nos está marcando el primario casi los 120 voltios, está dándonos 119,996 voltios, lo cual está bien, a 60 Hz. Y observen que entre los extremos del secundario nos está dando casi los 24 voltios, que me parece que es un dato normal con el que podemos trabajar entre estos dos extremos. Ese transformador que tengo allí tiene TAC central. Entonces deberíamos esperar que al conectar con el TAC central nos debe dar aproximadamente 12 voltios, ¿no? Entonces vamos a verificar. Vamos a verificar que sea así, a ver qué pasa. A ver si es cierto. Entonces desconectamos aquí. Y entonces vamos a poner la central. Permítame. Muy bien. Entonces volvemos a simular. Y en efecto, mire pues que se da lo que nosotros estamos pues esperando que se dé. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso ya digamos nos da pues de que realmente el circuito está operando pues como uno desea, como uno espera. Allí ya ustedes entonces con esos valores pueden corroborar cuál es el factor pues de relación para la relación de vueltas. Y bueno, entonces si nosotros miramos pues lo que dice la guía dice que luego en principio se coloque allí una resistencia en el terminal del secundario. Nos dice a nosotros que
que de acuerdo a la tabla valores de 50, 100, 200, 500 y 1000 ohmios. Entonces vamos a colocar, de acuerdo a lo que nos indica la guía, pues la resistencia. Este lo puedo por ahora desconectar. Lo vamos a ver porque nos va a ser útil. Y vamos a llamar una resistencia. Vamos a llamarla allí. Vamos a verla allí. Tenemos esta aquí. Y aquí tenemos entonces esto. Y le diremos que sea un valor de 50 como dice pues la tabla. Vamos a ver si nos pide allí la tierra. No nos la pidió, con una era suficiente, muy bien. Entonces, de acuerdo a la tabla, pues hay que medir corriente del primario, corriente del secundario, voltaje primario, voltaje del secundario. Entonces, en este momento, vamos a medir primero voltaje entre estos terminales a ver qué pasa. Muy bien. Entonces, miro acá. Y estaremos mirando qué sucede en el secundario. El primario sigue bien, no tenemos allí ningún problema. Y pues por lo menos miren que ya allí hubo una pequeña atenuación, ahora nos salían casi los 24 voltios, pero allí está mostrando ya 23,508, entonces se va notando la diferencia. Y así poco a poco, en la medida que vamos aumentando las resistencias, pues seguramente veremos cambios, que es lo que queremos verificar. Por ejemplo, si colocamos, vamos a colocar la de 1000. Entonces, vamos a cambiar 50 y miramos la de 1000. Y volvemos a habilitar la simulación. Entonces, mire que allí da 23,972. Lo que uno debe esperar es que los cambios no sean pues tan grandes, ¿no? Finalmente, pues sí es cierto, tenemos una carga allí resistiva entre los terminales del secundario del transformador. Hay pequeñas variaciones, pequeñas atenuaciones, pero en esencia, pues uno debe de seguir desconfiando o esperando esos 24 voltios. Entonces, por ese lado, el asunto, pues para nosotros está bien. No tenemos pues allí ningún problema. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Lo otro es que allí nos dice que también es necesario medir la corriente. Entonces, aquí vamos a abrir circuito. Entonces, cerramos por aquí y le decimos aquí corriente. Ahí tenemos la de 1000. Entonces, en ese sentido, ahí nos está dando un valor de 23,972 miliamperios. Entonces, de pronto la tabla allí no lo indica, pero ustedes pueden complementar para cada valor, para que lo tengan por favor en cuenta, para cada valor, entonces puede ser relevante que ustedes tengan en consideración. Cuando ya conocen la corriente, entonces determinan la potencia que se presenta ahí en la resistencia, ¿sí? Entonces, pues como para que tengamos un plus ahí, puede ser otra columna en esa tabla que refuerza mucho las conclusiones pues ustedes van a sacar. Voy a mirar a colocarle la de 50. Entonces, vamos a mirar con la de 50 ohms. Damos aquí OK. Entonces miramos cuánto nos da. Entonces mire que ya desde luego la corriente ya cambia porque ya tenemos otro valor de resistencia. Tenemos en este caso 470.157 miliamperios, ¿sí? Entonces es lo que se nos está presentando pues allí para que ustedes tengan pues en cuenta 470.157 miliamperios. Muy bien.
Eso es. Entonces, ahí ya se tiene eso. Ya podremos mirar en este caso a ver qué pasa con la corriente en el primario. Vamos a desconectar aquí, a ver, para que aprovechemos. Este se desconecta de aquí. Entonces vamos a meter este multímetro ahí en el primario y le decimos que vamos a medir corriente a ver qué pasa. Con la de 50 ohmios vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, volvemos a tener los 470,157 miliamperios en el secundario, y el primario nos dice que en ese momento hay una corriente de 99,253, 267 miliamperios. Bueno, ahí está entre 253 a 267, pero más o menos, pues sí, oscila ahí entre esos valores. Bueno, veamos si el secundario tiene algún cambio cuando le colocamos en el, perdón, veamos si el primario tiene un cambio cuando en el secundario le colocamos la otra resistencia máxima de acuerdo a la tabla de 1000 ohmios, ¿sí? A ver qué pasa allí. Entonces, hacemos esto y ¿hubo cambio? ¿Cuánto era que estaba en el otro valor, el anterior? 99. Eso, más o menos, ¿no? Entonces, pues mire que ya ustedes con eso ya podrán sacar sus conclusiones de cómo trabaja pues, un transformador. El punto es que vamos a tener, en primera instancia, pues mirar para cada valor de resistencia en el secundario, qué voltaje hay en el primario, qué voltaje hay en el secundario y las corrientes respectivas. Y les comentaba que como un plus, entonces ya ustedes le colocan ahí para la resistencia, cada resistencia, la potencia pues que se va a presentar en ella. Es una práctica muy sencilla, pero es para que ustedes logren pues corroborar la operación de este elemento pues que es el transformador, ¿sí? Que es muy importante, más adelante ustedes lo van a utilizar de gran medida. Incluso como un plus que se me ocurre en este momento, no sé si el profesor les dijo que nosotros, a ver, nosotros normalmente los transformadores en un amplio porcentaje los utilizamos como elementos reductores, ¿no? En este caso, ¿reductores de qué? Pues reductores de voltaje, ¿sí? Aquí lo que quiero hacer ahora es hacer un cambiecito aquí, donde voy a ver qué pasa si alimento el secundario, pues que en ese momento baje el primario, y a ver qué ocurre a la salida pues, de lo que antes era para nosotros el primario. Ese es el propósito. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque normalmente lo que nosotros encontramos es que pues, se supone que por la relación de espiras que hay, entonces un transformador se puede comportar como un elemento que eleve el voltaje o lo reduzca de acuerdo a la relación de vueltas, ¿sí o no? Entonces, desde el punto de vista de la física, pues como aquí los invertí, el que estaba ahora de secundario va a ser mi primario y el que estaba de primario ahora va a quedar como mi secundario. Entonces, nosotros vimos de que de acuerdo a la relación que él tiene, ahí tenemos nosotros 24 voltios. Entonces yo tengo que colocarle 24 voltios y yo debo esperar que en lo que ahora es el secundario me dé los 120. Pero entonces, como hay que colocarle el valor pico, entonces tiene que ser aproximadamente un valor de aquí, 33,94 voltios, para que nos trabaje como esperamos pues que suceda, ¿no? Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirarlo acá, vamos de una vez a conectar aquí los multímetros. Entonces decimos que el voltaje, esta resistencia por ahora no la vamos a utilizar, entonces
vamos a mirar qué pasa, ¿no? Si se cumple lo teórico. Entonces, pero aquí es, perdón, voltaje. Entonces, mire eso, vean. Allí, en ese secundario, mire lo que está saliendo. Y ahí le estamos garantizando, según la lectura del multímetro en este transformador pues, que se utiliza allí, que en efecto le están llegando los 24 voltios, ¿cierto? Pero observen ustedes que mire que es un valor que se está cada vez aumentando, o sea, lo que estamos entendiendo ahí es que pues no está operando allí en el transformador del simulador, no nos está sirviendo para observar ese fenómeno. Ya nos tocaría verlo realmente en un transformador real, que el que se puede hacer. Lo que pasa es que ustedes ya saben pues, de que entre las bobinas que conforman el transformador, entonces pues hay una relación de vueltas. Y esa relación de vueltas permite que, por ejemplo, cuando tengo un elemento, por lo menos en el primario, el que es primario original, entonces le coloca pues el voltaje que le debe colocar, entonces ya en el secundario va a haber, ¿cierto?, la reducción. Entre los 12 voltios, los 24 voltios, según pues corresponde. Pero cuando uno quiere hacer un ejercicio a la inversa, a ver si el transformador responde, entonces uno lo que observa es que, por ejemplo, si ese secundario lo llego a utilizar como un primario, y entonces le coloco los 24 voltios, lo que yo debería esperar a la salida, o sea, ya en el otro extremo, es que por la relación de vueltas el voltaje se pueda, pues, incrementar, ¿sí? Desde luego que nosotros tenemos que tener muy presente que a las bobinas hay que colocarle los voltajes para las cuales fueron diseñadas. ¿Cuál sería el error? El error sería que en ese caso de yo querer mirar el fenómeno que les estoy describiendo, entonces de pronto en la bobina que es originalmente el secundario, le llega a colocar en un transformador pues real un voltaje ya que exceda pues la capacidad para la cual ella estaba diseñada. Entonces esos son detalles que se deben tener muy presentes. Fíjense que por ejemplo acá estamos viendo nosotros de que ya el voltaje disminuyó. Sería interesante ver si cuando llega a los 120 se queda ahí quieto, ¿no? A ver si finalmente nos sirve el experimento o no. Vamos a ver qué pasa, porque tuvo como un pico de voltaje, entonces ahí por lo menos veo que está paulatinamente disminuyendo. Vamos a esperar a ver qué pasa si se nos quedan los 120, en los 120. Fede, qué pena. Dígame. Es que se me fue un momentico y acabé de ver que ya había bajado como desde los 800 voltios que estaban. ¿Qué pasó ahí? Sí. No, eso es lo que vamos a mirar. Lo que pasa es que aquí, pues ya tuvimos la ocasión de hablar de lo que ustedes tienen que hacer pues en la guía originalmente, sino que le decía a los muchachos que como un plus, vamos a revisar si con ese transformador de allí del simulador nosotros podemos ver el efecto de que el transformador me sirva ya como un elemento elevador del voltaje. ¿Sí? Les comentaba que normalmente el transformador tiene pues como la responsabilidad de que cuando nosotros queremos trabajar con voltajes alternos más pequeños, pues de acuerdo a la relación de vuelta, ustedes saben que lo va a reducir. Entonces es cuando veíamos de que de 120 voltios que teníamos en el primario, entonces veíamos que el secundario nos estaba entregando alrededor de 24 voltios y que entre una línea del secundario y el TAS central, pues sí veíamos los 12 voltios y así sucesivamente. Entonces, cuando ya termino yo de explicar pues lo que ustedes van a hacer, cuando ya termino de decirles que la idea es que aprovechemos esos valores que están viendo ustedes para cada resistencia, que aprovechemos y le coloquemos de una vez como la potencia que se va a presentar allí. Entonces, comentaba que sería bueno mirar qué pasa si el secundario pasa a ser primario y si el primario pasa a ser secundario.
Entonces ahí fue seguramente cuando tú viste pues que tenía un voltaje alto en ese secundario que se tiene ahí, pero el voltaje empezó pues a bajar. Entonces fíjense que ya por lo menos en este caso ha llegado a 120 voltios y no, bueno, casi que digo, parece que no va a bajar más, pero parece que se quiere estabilizar ahí en los 120, ¿no? Mire que prácticamente está 120.218, 120.17, ahora 119.81, pero vuelve, o sea, parece que se quedó ahí más o menos en ese valor. O sea que podríamos entonces concluir que el experimento sí nos está sirviendo, ¿sí? Porque es que les estaba comentando pues a todos que en efecto un transformador, por la física misma, pues por la relación de vueltas que él tiene, reales, en el embobinado y todo el asunto, pues sería normal que si yo le coloco pues el voltaje que para el cual él está diseñado, al otro extremo me tiene que sacar el voltaje que corresponde de acuerdo a la relación de vueltas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría y debe ocurrir en un transformador real. Por lo menos ahí vemos que ya está bajando un poquito, ya no me muestra los 120, sino que está en 119. Ahí ha durado un poco más, ¿cierto? Pero entonces, digamos que prácticamente sí nos sirvió como para comprobar. Entonces, apreciados compañeros, eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta práctica, una práctica muy sencilla, que sirve pues para que ustedes logren de profundizar un poco más en el aprendizaje de funcionamiento del transformador. Entonces no olviden por favor tener en cuenta el cálculo de la potencia. Y ya con eso ya ustedes podrán sacar sus conclusiones y todo lo demás. Bueno, como les decía al inicio, esta para nosotros viene siendo pues ya la última práctica. Siendo la última práctica, entonces significa que en efecto, pues nosotros, pues en 8 días lo que se me ocurre es que hagamos un cierre para que ustedes analicen un circuito. Va a ser un circuito muy sencillo, pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ojalá cada uno de ustedes esté preparado para analizarlo y subirlo en la misma jornada. ¿Sí me hago entender? Para que no se nos dilate la calificación. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que por lo menos en la siguiente sesión ya podamos tener cubierto todas las entregas de ustedes, de tal forma que tengamos la posibilidad entonces de ir conociendo cómo está quedando este consolidado 3. Ahí hay que tener en cuenta que como ya estamos cerrando el semestre académico, entonces no vamos a contar con los mismos tiempos que ocurre cuando uno está cerrando el consolidado 1, cuando estamos cerrando el consolidado 2. Aquí ya se nos reduce. De hecho, me parece que, a ver, si yo miro por aquí el calendario, nosotros estamos el 22, en 8 días el 29, probablemente la página cierre el 31, a más tardar el 1. Entonces, realmente no hay mucho tiempo. Entonces, por eso es que yo ya termino con esta práctica y en 8 días voy a colocar un circuito muy sencillo que se van a dar cuenta para que ustedes lo analicen y, como les digo, estén preparados para que suban la solución a la carpeta que se genera en la misma noche. Entonces, de pronto les puedo dar tiempo hasta las 9:30, tiempo hasta las 10, pero es para que hagamos eso y así cerramos bien esta Profe, experiencia. Dígame. entonces este laboratorio que estamos viendo en este momento, Ajá. ¿también lo enviamos a algún link? Claro, el link ya está generado ahí en la semana 15. Usted entra al Ah, Moodle, como hemos hecho con los demás, entran al Moodle y ahí van colocando la solución de cada uno, tal cual. Eso ya está, listo, ahí lo profe. pueden ver, muy bien. Y entonces ya, como les decía, en 8 días
hacemos el cierre del consolidado con un análisis de un solo circuito, donde cada uno pues, va a mostrar su conocimiento del tema. Va a ser muy sencillo, se van a dar cuenta de que no voy a decir que sea un regalo, pero sí es como para que lo cerremos de manera formal. Bueno, una recomendación es que como ya prácticamente en 8 días nosotros terminamos nuestras sesiones que han servido pues para que ustedes logren pues profundizar todo su conocimiento del análisis de circuitos y todo lo demás. Entonces, por favor, no se vayan a salir del grupo que generamos. Manténganse ahí todo el tiempo hasta nuevo aviso. ¿Por qué razón? Porque, le voy a decir por qué. Porque sucede que, pues finalmente, yo no sé, o sea, no me han vuelto a decir las determinaciones pues, que se van a tomar en relación con las prácticas de este periodo. No se sabe pues a ciencia cierta si de pronto en el intersemestral haya la posibilidad de ir. Ustedes saben que igual las determinaciones que ha tomado el gobierno han sido muy prudentes. Poco a poco, hubo un momento donde hubo mucha crítica, pero hemos visto que en los últimos días pues todo se ha asimilado y se ha aceptado, se ha considerado que va bien. Entonces tenemos que estar atentos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, de pronto ocurra que yo les pueda dar un anuncio, entonces sería bueno que todos sigamos allí dentro del grupo. ¿Sí? Esa es una... Pues, ¿usted me haría el favor de meterme al grupo? Es que usted de rato está que me mete y no me mete. ¿Cómo así? ¿Tú no estás en el grupo? No. ¿Con No me acuerda que qué día con Charles. No me acuerda que día que estábamos mirando la nota, usted dijo que me iba a meter al grupo, que yo estaba... Usted no está, y usted me escribió a mí, resaltaba en Charles, rojo y todo. porque Claro, yo todo. recuerdo que lo de las notas quedó cuadrado. Permítame. Sí, pero acuerda que usted me resaltó en rojo y todo, que yo le pregunté que por qué me había resaltado y me dijo que era para eso. Ok, y entonces, pues de pronto fue que lo olvidé, y ahí sí, pues, perdonar el olvido, pero entonces escribe, tú tienes Telegram, ¿verdad? Tienes ya Sí, tu profe. cuenta. Entonces escríbame en este momento para yo poderlo relacionar y lo meto en el grupo inmediatamente. Entonces, cuando ¿Cómo? yo envío el link, ¿quién te lo reenvía? No, pues me toca escribir en el grupo de WhatsApp que me hagan el favor de enviarme Pero el link. mira que igual ahí sí faltó que los demás chicos te metieran porque ustedes tienen la potestad de meter al compañero que necesiten. Ahí No, sí pues yo faltó. no. Pero bueno, no importa. Charles, No vamos a pelear por eso. Charles puede mandar el número al grupo. Está el grupo de mecatrónica y puede mandar el número ahí. Y Sí, cualquiera de pero ahí lo podemos agregar. Charles, escríbame allí en este momento para yo poder ingresar. Que no tenía presente eso, la verdad me había olvidado, sinceramente. No es porque tenga algo en contra de Charles, ¿no? ¿Cómo le escribo, profe? ¿Al escalero? Sí, escriban allí y ahí me llega el mensaje. Entonces, ya con eso para identificarte y poderte meter. Porque en este momento no recuerdo si tú la otra me habías escrito. A ver, ¿tú cómo aparece? Charles, en chat, ¿cómo aparece? John Charles, profe, normal. Yo tengo aquí un John, pero es otro John. Entonces no escríbame para poderlo identificar, porque en este momento estoy buscando el nombre y no te veo ahí. Recuerda cuál es mi usuario, ¿no? Para que me ubiques. ¿Cómo es, profe? Yo lo escribo aquí a todos. Un momentito, en el chat. Entonces, aquí estoy escribiendo. Con el arroba por delante, ¿no? Bueno, estaba viendo que hay unas preguntas allí. ¿Por qué disminuye el voltaje? Bueno, pero ¿será el voltaje de qué? Cuando estábamos en la otra prueba. Lo que pasa es que si el voltaje cuando estamos en la prueba para verlo como un elevador, pues ahí uno lo que puede entender es que él era ya pues como había iniciado en un momento en que en primera instancia tenía los 120 voltios y empezó con un pico,
Entonces es como lo que ocurre con las máquinas. Usted trabaja con una máquina, hay un pico de corriente inicial hasta que ya sale de ese transitorio y se va estabilizando. Bueno, ahí ya vi el mensaje de Charles, ya lo vamos a agregar. Y entonces, después del transitorio, pues ya él se va estabilizando hasta que llega el valor que debe quedar. Ahora, si estamos hablando de la reducción del voltaje, cuando ya nosotros hablamos de lo que tiene que ver en el sistema pues, inicial, cuando él va a trabajar como reductor, pues son atenuaciones normales, ¿no? Ustedes veían que las atenuaciones no eran, pues, obviamente muy bruscas, y es lo que uno espera. Realmente uno espera, pues, de que los voltajes se sostengan ahí, y la variación de corriente sí se va a presentar, considerando de que estamos teniendo diferentes valores, pues, de resistencia. Eso es lo que se va a esperar allí. Y la nota es lo mismo, ¿no? Esto es, nosotros tenemos este consolidado desde la semana 11. Entonces, tenemos de la sesión 11, de la sesión 12, 13, 14, 15, y lo que hagamos en 8 días es 16. Y esas van a tener el mismo porcentaje, o sea que esas 6 notas se promedian para tener el 90%, porque recuerden que el 10% es la asistencia de ustedes a esta sesión. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener allí. Así Entonces, que, yo como asistencia, sí, ya vi los nombres de todos y ya hice esa labor. Profe, otra preguntita. Dígame. ¿Usted ya subió el video de la anterior clase? ¿De Sí, pronto? sí, ese ya está. Ah, listo, muchas El gracias. anterior ya está. Ajá. Faltaría el de hoy. Bueno, apreciado, entonces vamos a tomar la imagen de la noche. Incluso ya para que ya ustedes queden ahí en modo activo, para que puedan hacer su práctica como corresponde. Bueno, falta todavía varios. Los que faltan para que nos rinda allí, eso, vamos. Por aquí veo que falta Víctor Alejandro, Brian Torres, David Paz. Son David Paz y Brian Andrés. Y el Charlie no tiene problema porque tenía foto. Dígame, profe. Brian Andrés, habilitar la cámara. David Paz también. Muy bien. Entonces, ahí va. Vamos a revisar a ver si salió bien. Todo indica que sí. Permítame, yo la guardo. 2020 05 22. Entonces, decimos que es laboratorio de circuito de eléctricos. Muy bien. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que ya les queda el espacio para que terminen.
Y ahora voy a agregar al compañero John Charles. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, gracias. Listo, Bueno, profe. muy bien. Una feliz noche, se me cuidan. Que me Profe, llamen. gracias. Hasta luego, Sí. profe. Profe, Adiós. muchísimas gracias. Feliz noche Una a buena todos noche, ustedes. profe, Que gracias. estén muy bien. Bueno, chao, chao. Adiós. Se me cuidan.